Rafael. En vivo. Buenos días, qué bueno que están con nosotros. Acérquese su café, ahorita me dan el mío. Ahora no nos toca hablar de grilla. Bueno, sí, de grilla. Con Gerardo Pérez sí podemos hablar de grilla. Mi carnal, Jorge Arturo Estrada García. Mi carnal, José Guadalupe Robledo Guerrero. Bienvenido. Hoy viene con nosotros Gerardo, el abogado. ¿Eres penalista, se puede decir así? Sí, nos dedicamos litigante, fundamentalmente en materia penal, amparo y algunos asuntos menos mercantiles y civiles, pero el fuerte es penal y amparo. Gerardo Pérez, que volvió como el hijo pródigo otra vez, porque ahora, déjeme decirle, él, no nadie más, él volvió a renacer, o ¿cómo se dice?, a revivir ese tema que tanto nos ha indignado a los que sabemos, el de Gregorio Pérez Mata, de lo de FICREA, que por cierto, leía alguna cuestión, y yo quisiera empezar a introducirnos en eso. Tú hablas de peculado. Sí. No algo que leí yo, de lo último que has declarado, hablas de que hubo peculado. Ahora sí explícanos. Bueno, en primer lugar, pues muy agradecido, Jorge Arturo, de estar con ustedes otra vez, contigo, carnal Robledo, muy agradecido de tu consideración, de tu amistad también contigo, Jorge Arturo, y en relación a este tema, primero hago un señalamiento muy sencillo y muy puntual. Quien ejerce un encargo público, por disposición de la Constitución, no por capricho de nadie, ni por venganza o reyerta, está obligado a rendir cuentas. Ese es el principio general que está en la Constitución. No se exige, no se pide del hombre público, del hombre de Estado, una conducta de mártir o una conducta emérita. Lisa y llanamente que cumpla con la ley. Eso es lo primero que se pide, porque está en la Constitución. En este orden de ideas, en el tema del FICREA, hemos sido testigos, todos los ciudadanos coahuilenses, que ha habido una investigación oculta, secreta, reservada, donde no ha sido posible que se ventile en forma pública recursos que son del pueblo, ¿sí? Recursos que son públicos, que no son recursos de un particular, de una empresa, de un gremio, de un burgo, de una cofradía, son recursos públicos. Y en ese sentido, lo único que se ha pedido, que se ha señalado, que se ha reclamado, es que esos recursos públicos se examinen y se ventilen de acuerdo a las reglas públicas previstas en la Constitución, en el artículo 117. Es un recurso público del que se tiene que rendir cuentas, nada más, y transparentar el uso. Es todo lo que hemos dicho. No hemos predicado, no hemos acusado particularmente a nadie. Creemos simplemente que en el tema concreto, en el asunto en particular, si el hombre desempeñaba un encargo, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, un cargo por demás notable. Sí, era el jefe de un poder. El jefe de un poder del Estado, nada menos, nada menos. Y además presidente de la Judicatura. Presidente del Consejo de la Judicatura. Exacto. No es entonces presidente de una cooperativa escolar, no encabeza a un grupo de particulares en una asociación, no, es el presidente de un poder del Estado. Entonces, como dice el dicho, la mujer del César no nada más debe ser, también debe parecer. Entonces, aquí lo único que hemos pedido en particular es que este asunto se ventile en provecho de todos los coahuilenses. A ver, nada más déjame decirte, se habla de 126 millones de pesos. Así es. Esos 126 millones de pesos, ¿cómo se juntaron? ¿De qué se juntó? ¿Del Poder Judicial? ¿De multas? Es correcto. Mira, hay un fondo en el Poder Judicial que se llama Fondo de la Administración de Justicia. Que lo generó primero Arispe, ¿cómo se llamaba? Ramiro Flores Arispe. Es un fondo que desde que se crea la ley orgánica del Poder Judicial, la primera ley orgánica que podemos decir moderna, con todos sus asegúnes, acuñada por José Fuentes García, con los asegúnes que tú quieras, con los claroscuros, él le da una ley, y parece ya muy lejano el año, 27 años, fíjate qué rápido, le da al Poder Judicial una ley que lo pone a la vanguardia. De hecho, y nada más de ribete tratamos el tema porque no es el tema central,
esta ley es la primera a nivel nacional que recrea el Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y control del Poder Judicial. Esta ley es del año 92, de marzo 92, si mal no recuerdo. Obviamente es una copia, obviamente es una reproducción más o menos puntual y, como le llaman los autores, tropicalizada a nuestro sentir, a nuestra ideología, de la Constitución española de 78 y de la Constitución italiana de 56. Entonces de ahí se trae lo del Consejo de la Judicatura como un órgano de gobierno. Y ahí, en esa ley, por eso lo estoy invocando, se crea el Fondo para la Administración de Justicia. De manera que los recursos que el Poder Judicial capta, como consignaciones, alimentos, fianzas, pólizas, multas, van a dar a ese fondo que se administra y que por ley hay un reglamento sobre el uso de estos recursos. Por ley, los dividendos quedan para la administración del Poder de Justicia, perdón, del Poder Judicial. Entonces, es de este fondo donde se toma el dinero para ponerlo en un fondo de especulación privada. Así es. Y lo que hemos señalado lisa y llanamente es que la estructura típica del delito de peculado únicamente exige que se distraiga el fin, que se distraiga el propósito para el que esos centavos están ahí, y con eso se configura el delito. El delito de peculado. De peculado. Entonces, el peculado no exige en ningún momento que haya apropiación de fondos públicos. Por eso yo nunca he dicho que Pérez Mata haya tomado un centavo. Eso no me consta. ¿Sí? Lo que sí me consta, por los datos que están ahí señalados y por la propia denuncia que el presidente, entonces presidente del tribunal, formuló, que esos recursos fueron de un fondo público a un fondo de especulación privada. Eso es todo. La palabra clave, como tú lo señalas, es movidos. Para efectos populares, para efectos, como debe ser la ley, claros, es haber movido el dinero de un fondo público a un fondo privado. Hasta ahí. Eso fue en el 2015. 2010, 2011. Entonces, no ha pasado nada en 8 años. No ha pasado nada en 8 años, pero resulta que lo que me entrevistaba, porque van y me preguntan sobre el tema de la prescripción, recapitulo las cosas, hacemos un rewind. Me dicen, oiga, ¿este asunto está prescrito o no está prescrito? Le digo, mire, volvemos al origen, como empezamos a platicar, son fondos públicos. El tratamiento, la supervisión, el control que se da a un fondo público tiene un procedimiento que está previsto en la Constitución, en las leyes orgánicas de las entidades y en la ley sobre todo de la Auditoría Superior del Estado. Tú terminas un ejercicio fiscal, juntas tus cajas, tus comprobantes y hay un año para que la auditoría se pronuncie sobre esa contabilidad, sobre el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Ejerces en 2010, sí. Te revisan en 2011. O en 2012, no sabemos cuándo. Así es. Después de que te dictaminan, te dicen, oye, Robledo, estas facturas, fíjate que no tienen registro fiscal, o fíjate que el pelado desapareció, está la contabilidad de baja, aclárame. Te dan más o menos 3 meses para que hagas esa vista, esa aclaración. Entonces, al final del día, cuando se hace ya un dictamen técnico, cuando pasan todos estos periodos, estos plazos legales y constitucionales, se puede determinar si hay o no hay una distracción. Porque efectivamente es un recurso público. Bueno, pero eso lo hizo la auditoría. Sí lo hizo. Lo hicieron tardíamente. Aquí el tema fundamental es que el plazo para el cómputo de la prescripción, según entiendo por lo que ha publicado un periódico de la localidad, Vanguardia, lo considera la gente del Ministerio Público que resuelve a partir de que se consuma la operación. A partir de 2010 para hacer el cómputo de 3 años. Y lo único que hemos dicho nosotros es que ese inicio del cómputo no es correcto acorde al recurso que se fiscaliza, que es un recurso público y que tiene un procedimiento, que tiene un proceso de revisión que va más allá de 1 año o de 6 meses. Entonces, hasta en tanto el órgano técnico, en este caso la auditoría, no revisa y no determina que el uso de ese recurso fue indebido, no puede iniciarse en nuestro juicio, en nuestra opinión, el cómputo de la prescripción. Eso fue lo que dijimos, eso fue lo que comentamos. Es un proceso dinámico, ¿no? O sea, que mientras no se vaya agotando, sigue vivo. Entonces, correcto. Y no corre la prescripción. Exacto. Ese es el tema. Entonces, es, según tu visión, lo que nos estás platicando, todavía no prescribe. Consideramos que no. Hay algunos precedentes de la Corte, no es una opinión personal, aclaro. A las gentes que tuvieron la atención de irme a preguntar,
les obsequié un ejemplar de la jurisprudencia que se aplica en forma analógica en materia fiscal. En materia fiscal, en los delitos de querella, dice, no puede iniciar el plazo para computarte la prescripción en un delito fiscal hasta que no haya un dictamen técnico jurídico que diga que efectivamente hay un quebranto o un desvío. Bueno, donde hay la misma razón hay la misma solución. Es una forma de razonamiento en derecho. O sea, obviamente, si el recurso público tiene un proceso para su fiscalización, hasta en tanto el órgano calificado legalmente para hacerlo, como es la auditoría, no diga que hay un desvío, no puede iniciar el cómputo. Eso es todo lo que hemos dicho. Bueno, vamos a suponer que triunfe tu visión. ¿Qué le esperaría al expresidente del Poder Judicial? Pues evidentemente que se integre la indagatoria. Sí. Y lo denuncien penalmente. Bueno, la denuncia hay que recordar, y vuelve uno a lo mismo. Mira, el derecho penal, el derecho procesal penal, es un derecho que está exento lo más posible de formalidades. Basta una manifestación de voluntad para que el Ministerio Público la recoja y la eleve a carácter de denuncia o a carácter de querella. Entonces, no hay una formalidad. De hecho, el Ministerio Público, la denuncia que ya está, le puede dar el giro, porque el único que está calificado en la Constitución para decir si un hecho es o no es delito es el Ministerio Público, sí. No es un particular, es él. Del Poder Estatal. Del Poder Estatal. ¿Verdad? De la Fiscalía. De la Fiscalía. De la Fiscalía. Del Estado. Del Estado. Entonces, la verdad es que ahí está la denuncia, la verdad es que el fiscal tiene la pelota en su cancha y él podrá determinar, de acuerdo a los argumentos que tenga a la mano, la pertinencia o no de continuar con la indagatoria. A mi juicio hay datos, porque como lo dije en la nota, el peculado es un delito relativamente simple de acreditar cuando hay datos, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son los datos? La existencia de una cuenta y un recurso público. Segundo, la distracción de ese recurso con fines especulativos, que según entiendo, por los datos que la Auditoría Superior del Estado ha divulgado, están señalados puntualmente en su denuncia. Entonces, la distracción ahí está flagrante, está evidente. Porque aquí hay, a entender como reportero, varios elementos. Uno es, yo la muevo de una cuenta de banco tradicional que está desde el 97, que puede ser otro banco o no, pero es una institución bancaria, no sé, con 100 años de historia, en el caso de Banamex o de Bancomer o de una de esas, que te dan rendimientos de acuerdo al mercado, y la muevo a un ente novedoso que promete dividendos mayores en que este los caso del mercado, Ficrea. En este caso Ficrea, que además según su creación o su autorización para operar, no puede captar recursos de entidades públicas. Entonces, luego hay otro mecanismo que usó en este caso, pues el que decidió, que se señala que es Gregorio, de someter a una investigación el movimiento, la conveniencia o no, la legalidad o no del movimiento. Entonces se le encarga a unos personajes y le dicen, no, pues si conviene, vamos a moverlo porque van a dar más intereses y ya, pero no le dicen ni a su jefe, que en ese caso era Pérez Mata, ni el jefe toma la precaución de decir, oye, ¿por qué estará dando más dinero que el normal? ¿Y de dónde salió? ¿Y quiénes son los dueños? Y ¿cómo se llama? Y está facultado, porque lo primero es lo que dice él, o sea, yo como funcionario estoy obligado a respetar mi cargo con todas las responsabilidades que ellas implican. Y la responsabilidad es conocer en dónde voy a poner mi dinero. Y entonces lo primero que voy a decir, pero eso está autorizado para eso, ¿no? A partir de ahí hay, por ejemplo, datos que es necesario aclarar o investigar. Sí. Es decir, ¿cómo es posible que un funcionario menor haya tomado una decisión de esta naturaleza? Y segundo, ¿cómo es posible? Supiera el jefe. Sin que supiera el jefe. Y segundo, o en segundo lugar, pues son cosas que van contra el sentido común, que es el menos común de los sentidos, así dicen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues uno lo que señala es que el hecho
es materia de un delito que se llama peculado. Lo haya cometido Juan o lo haya cometido Pedro, eso sí no lo sé. Eso es lo que el fiscal tiene que investigar, nos tiene que aclarar. ¿Cuál es el grado de intervención de cada uno de estos personajes? ¿Quién hizo qué? Bueno, ¿Quién tomó qué decisión? Una pregunta. Te voy a decir algo. Gregorio era presidente del Consejo de la Judicatura. Al mismo tiempo que es presidente, así está. La decisión la tomó la Judicatura. Y la Judicatura son 5 chavos, ¿no? Entonces, ahí estaba un representante del gobierno del Estado, dos representantes del Poder Judicial del Estado, uno de ellos es el presidente, y otro juez, que no sé cómo se llamaba. El decano, es el juez decano. El juez decano, y luego hay otro, y ellos son los que votaron para hacer la decisión. Bueno, pero Y si votaron, es tanto Pérez Mata como el Consejo de la Judicatura, completo, en pleno. Si fue unánime, o si hubo dividido, pues el que les dijo que no, pues ese podría no tener ninguna responsabilidad. sí, pero en ¿no? el sistema mexicano, o sea, en el sistema mexicano esas cosas no cuentan porque finalmente el jefe, y más si Bueno. el jefe es favorito del mandatario estatal, en este caso. Pérez Mata era favorito de los cuates. ¿Tú recuerdas quiénes eran miembros Rubén. de la Judicatura en ese momento? Por Mira, parte hay un diputado también ahí metido. O sea, es un diputado, es un miembro del gobierno del Estado. sí, es un representante del Ejecutivo, un representante del Legislativo, el juez decano y 3 magistrados. Ahí está. Habrá que ver las actas, ahorita francamente no me acuerdo, Ujú. pero mira, Yo no me acuerdo quién en era. este Una asunto- pregunta antes de que continúes, discúlpame. A mí esto no me ha quedado claro. Nosotros estamos hablando de los 126 millones que ya no se volvieron porque Es correcto. FICREA. Fueron 204. Sí, pero esa era la primera vez, esa es la pregunta mía. ¿Esa era la primera vez que se invertía para obtener ganancias? No. Según la Auditoría Superior del Estado, no. Hay una relación que aparece publicada, un extracto de la denuncia, que aparentemente fueron entre 17 o 24 depósitos y entre 11 y 12 retiros. Bueno, En- y los intereses, En FICREA. ¿Qué fue creer? Sí. y los intereses de esos depósitos o inversiones, ¿dónde están? Bueno, pues, es parte de la investigación. Entonces no existen. Regresaría. Digo, no existen. La auditoría señala en el extracto de denuncia que está por ahí repetida en el Vanguardia. Dicen que no hay dato de que esos intereses, Hayan ingresado. hayan ingresado a las cuentas de la O judicatura. sea, se lo robaron. Digo, eso lo estoy diciendo yo. Bueno, por lo pronto, lo que podemos afirmar es que no están ingresados. No están ingresados. Es- Y alguien se lo robó porque si no. Alguien dispuso de ellos, probablemente. Pero el dato que dice la auditoría con los documentos contables es: hay un dividendo, hay un producto financiero que sale de FICREA, pero que no hay dato que haya ingresado a la judicatura. Ojo, no hay dato. Aquí el tema Gracias, fundamental es, primero, la distracción, el desvío, el cambio de destino de esos recursos públicos, que es lo que yo he dicho. Segundo, esos recursos van a una cuenta privada, a una cuenta de especulación que es FICREA. Sí. Y bueno, yo quiero hacer un comentario. ¿Hubo más interesados en FICREA? Que sí hubo. Hubo hasta instituciones de educación superior. Y un poder judicial de. Pero de esa otro institución estado. no deja de ser un particular. Sí. Tuvimos ahí la posibilidad de participar en este asunto para recuperar algo de recursos hace 3, 4 años, cuando miembros de una conocida familia de la ciudad, más de 12 de sus miembros habían depositado, perdieron cerca de 27 millones de pesos. Entonces, aquí en la lista creo que son 84 gentes las afectadas en el tema de FICREA, no solamente el Poder Judicial. Pero bueno, finalmente cuando es un recurso privado, pues no tiene problema, pues tú te jugaste tu lana. El asunto es que los recursos son del pueblo, son públicos. Son públicos. Ese es todo el tema. Oye, y es una pregunta con una respuesta especulativa. ¿Tú crees? Cuando tú me dices, esto está en manos, perdona que me ría así,
esto está en manos del Poder Estatal, es decir, de la Fiscalía, que son los mismos que han protegido durante 8 o 9 años esa cuestión. ¿Tú crees que prospere algo? Si cuando menos se analice lo que tú estás diciendo, cuando menos se vea pues la Constitución y todo eso, y ¿tú crees que funcione? Si no ha funcionado 9 años. Yo creo que no soy el primero que lo va a decir y seguramente no seré el último. Yo creo que deja mucho que desear el desempeño de estas instancias que al menos en la ley están diseñadas para el combate a este tipo de delitos, de este tipo de actos de corrupción. De hecho, el nombre de la institución es muy remombante, Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción. Yo pienso que finalmente cada quien asume la responsabilidad de sus actos. En segundo lugar, esto es importante, la auditoría concurre a estos hechos como víctima y la víctima tiene derechos que puede hacer valer en la forma, a través de amparos, a través de recursos. Entonces yo creo que además de las actitudes omisivas que se puedan considerar tiene esta fiscalía, pues habrá que preguntarle a la auditoría qué es la legitimada, qué está haciendo para defender los derechos de la víctima. O bien, la Comisión Estatal de Víctimas, que preside un amigo tuyo, Luis Efrén, o presidió, pues a ver si ha asesorado o no a esta instancia, ¿no? Pues es de los mismos. Bueno, pues ahí el tema fundamental es ese, ahí están las cosas. No es un hecho, fíjate, de acción popular. Si fuera un hecho de acción popular, tú, yo, el compañero, podemos intervenir, podemos participar. Como víctima. Como víctimas, indirectas. Sí, pero no lo somos, porque es un hecho donde concretamente quien denuncia, el afectado, es concretamente la auditoría. El otro tema, pensando, suponiendo, tratando de hacer una analogía entre las acciones de inconstitucionalidad que puede promover 1/3 o más del Congreso, habría que revisar si el Congreso puede o tiene alguna suerte de legitimación parecida a las acciones de inconstitucionalidad para intervenir en este asunto. Acuérdense que la auditoría finalmente es un órgano técnico. La auditoría no es un poder. Quien audita, quien ejerce la función constitucional es el Congreso del Estado. Sí, el Congreso es el que fiscaliza. Lo hace a través de su órgano técnico, que es la auditoría. O sea, ¿sí? por encima de la auditoría superior está el Congreso. O sea, el Congreso es el que lleva a mano, es el jefe de plata. Es correcto, así es. Entonces, yo creía que el jefe de plata era el gobernador. Bueno, formalmente. El jefe de plata es el Congreso y el Congreso es el representante de todos. Es correcto. Por eso incluso tiene un asiento ahí en esa. Así es. Bueno, y actualmente, ¿qué funcionario del gobierno del Estado está ahí en la judicatura? El del Congreso es Juan Antonio García Villa. Sí. Ahí sí. ¿Y el del PAN. gobierno del Estado? El del gobierno del Estado es alterna. La última persona que desempeñó ese encargo fue Román Cepeda, el secretario del Trabajo. Bueno. Desconozco si sigue ahí. Porque creo recordar que el anterior procurador, que ahora es magistrado, estuvo en el Consejo de la Judicatura en algún momento. Ocupa una banca. El que estaba ahí, el que iba en aquel entonces era el subprocurador, Norberto Ontiveros. En el momento del FICREA. No recuerdo si estaba él, porque fue en 2010, 2011. Bueno, pues nada más es de ver. Y si ese, pues es el mismo. Y fíjate lo que se daría un caso muy curioso, porque la Procuraduría desecha el caso. Sí. Bueno, ¿y el procurador quién era? Ramos Gloria. Si Ramos Gloria estuvo en el Consejo de la Judicatura, él aprobó el mover el dinero. Si estuvo como procurador, él aprobó desechar el caso. Y ahora, pues es miembro del Poder Judicial porque es magistrado, ¿no? Pues sí, aquí, mira, el tema que tú has señalado, en la ocasión anterior que estuve aquí, la segunda vez, porque me han invitado, esta es la tercera. La tercera, y no será la última. No, muchas gracias. Comentamos en algún momento sobre el tema del Poder Judicial. Y la verdad es que nuestras leyes todas, no es de Coahuila, hago la observación,
no tiene una suerte de... Es una fórmula o un mecanismo de ingreso bastante laxo, bastante impreciso. De manera que cualquiera que llene requisitos muy generales, ser ciudadano mexicano, tener más de 25 años, no haber sido condenado por delito que implique ser abogado. Ser abogado. Bueno, esa era la única que les faltaba que les perdonaran. ¿No? Bueno, entonces, la verdad de las cosas es que en ese tema no hay requisitos que los jueces a veces no entienden. Lo dice uno con mucho respeto porque, desde luego que en el granero del Señor hay de todo. Sí. Y aunque no lo crean, hay algunos jueces, los menos si se quiere, pero jueces que están comprometidos con su trabajo, con su función. A lo mejor no como dice el prócer de Sabinas, ¿no? 3 veces honesto no es nadie, pero más o menos honestos son las cargas de trabajo. Ojalá que algún día se haga el ejercicio. En los juzgados son enormes. Promedian 2.700 asuntos por año. Bueno, déjame antes de que se me vaya el hilo. Tú dices, Gregorio Pérez Mata debió haber usado el sentido común. Pues yo creo que no solo él, cualquiera. Bueno, y yo incluyo al Consejo de la Judicatura, porque eso lo tomaron la decisión juntos y debe de haber un acta de esa sesión. Y lo otro es, si soy magistrado, mis decisiones se toman con base en el sentido común, en la lógica y en los argumentos que están presentes. Entonces, si él fue capaz de decidir que 100 millones pudieran ser sustraídos por un Vivales, imagínate qué fallos pueden dar en un poder judicial donde sus miembros la riegan de tal forma, ¿no? Y estás hablando de la libertad de las personas, o de los bienes de otras personas, o de la calidad de vida de otras personas. Deberían ser más estrictos a la hora de escoger a los magistrados, ¿no? No me has contestado. Sí. ¿Qué pasa que triunfe? Vamos a llamarle de esa manera. Que triunfe esa visión de justicia ilegal que tú argumentas y se declare que hizo peculado Gregorio Pérez Mata. ¿Qué pasaría con él? ¿Va a la cárcel? ¿Tendrá que devolver? ¿Qué pasa? Mira. ¿O nada más así? No. Es bien puntual lo que estás preguntando. Inicio nada más con una observación para redondear el comentario que tú hiciste, que es también muy correcto. Hay una disposición en el reglamento que maneja el Fondo de Administración de Justicia, y un reglamento que te dice a ti y te compromete como presidente de ese poder a que los dineros, los centavos que están en ese fondo, se administren en fondos seguros. Sí, claro. Está prohibida incluso la especulación en el mismo reglamento. Claro. Que no solamente es una cuestión de sentido común, sino es una cuestión normativa, sí, donde a ti te dice que está en una institución bancaria reconocida solvencia, ¿sí? Y que sea un tema el más seguro que hay. Sí. Entonces aquí lo que hasta donde se tiene, porque te repito, el problema de la falta de información es que muchos, entre los que me apunto, pues dejamos correr el malacate y sacamos conclusiones a veces muy aventuradas. Hablo de lo que a mí respecta, pero al final del día, lo que no es aventurado es que de una bolsa pública se fueron recursos a una bolsa privada. Punto. Eso no es aventurado. Tan no es aventurado que se perdió el dinero. Así de simple. Entonces, únicamente lo que uno ha señalado es eso. Contesto ahora lo que tú me dices. ¿Qué sucedería? Pues hay que vincularlo. El Ministerio Público debe de cumplir su función constitucional de investigar los delitos. Y si hay lugar a alguna sanción, pues que adelante. Hay que recordar que el proceso son 3 fases, ¿no? Investigación, etapa intermedio probatoria y la etapa de juicio oral. Entonces, en el caso técnico, en el caso práctico, la situación de este señor está aquí, en esta línea. Al Ministerio Público le queda todo este camino para lograr determinar qué sucedió con ese hecho. Puede haber un resarcimiento, puede haber el pago de alguna multa, puede haberlo, no lo sabemos. Hay formas alternas de solucionar el asunto, sí. Perdón del ofendido, por ejemplo, reparación del daño. Ya no existe el desvanecimiento en el nuevo sistema, pero al final del día... Y si es reparatorio ahora, te van a mandar a que digas, bueno, ofrezco esto por... Hay que recordar, ahorita cuando recién iniciamos, el proceso de fiscalización de las cuentas públicas
puede a veces dar lugar a sanciones penales, Ujú. que es lo que estamos discutiendo en esta mesa, lo que estamos platicando. Puede dar lugar a sanciones administrativas, inhabilitación, destitución, Sí. y puede dar lugar a sanciones de carácter civil. Pero ya está jubilado. Entonces, No, felizmente. Dice por ahí. esa destitución, pues. Con ese sueldo sí es feliz. Feliz. No, pues él se fue con una bolsa. una jubilación Jugosa. jugosa, Exacto. jugosísima, ¿no? Bueno, ese es el secreto de ser favorito de un gobernador. Bueno, no es el caso. Pues uno no califica ni para conserje en la cosa pública, pero bueno. Así es. Sí. Pero para señalar, terminar el comentario. Entonces, el ejercicio del encargo público da lugar entonces a responsabilidades penales, Y a responsabilidades administrativas y a responsabilidades civiles. esas son las reparaciones. Son los pliegos de responsabilidad que formula la auditoría. Ujú. Usted no pudo acreditar tal gasto, pues órale, mi rey, hay que pagar, y si no te embargo. Porque La auditoría tiene funciones resarcitorias. Ok. Eso hay que divulgarlos. Entonces, la pregunta para el auditor, y trato de ser... es porque nunca ha buscado recuperar Así ni un es, 5. así es, claro, Jorge. Entonces, no es, en el caso de Plata, solamente decir, pues ya presentar las denuncias. De Plata y de sus jefes. Y de sus gentes, ya presentar las denuncias, y yo ya cumplí. La No, bola de señor. diputados, esos ¿Qué pasó también con el ganan tema, con el tema resarcitorio? Claro. Entonces, habrá que preguntarle a este amigo qué es lo que hizo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en los menos... Estás hablando de preguntarle a Plata. Claro. Es que mira, pues él es el que tiene que decirnos. Fíjate, Plata Pero no les contestaron a los diputados. cumple. Ah, bueno, pues es otro boleto. Sí, menos a mí. ¿verdad? menos a nosotros, Mira, sí. Plata cumple al estilo Plata. Recolecta la información del organismo o del personaje que tiene que fiscalizar. Luego se tarda un año en fiscalizarlo. Es correcto. Va emitiendo recomendaciones para sustituir algunas deficiencias. Luego, en este caso, 2 años después, decide denunciar Así es. y nunca pide resarcir nada. Nomás a los panistas. En el caso de Lourdes Naranjo y el del... Algunos de panistas Isidro, no los defendemos, aclaro. pero- Sabemos ahí. No, pero nomás a ellos los. sí, nomás para ver Independientemente- que la ley tiene sus preferencias, la ley Yo no estatal. predico sobre la honorabilidad o la deshonestidad de nadie. No. Simplemente digo que en unos casos sí hay pliego resarcitorio y en otros no. Es que Entonces, de que sabe hacerlo, sabe hacerlo. Oye, la ley es igual... Debería. A todos. A todos. Sí, pero para unos es más igual que para otros. Claro. Ahora voy a lo otro. En días pasados, el fiscal anticorrupción, Flores Mier, Ya que hablas de él, me da risa. ¿no? mira, carnal, ya te lo he dicho, es representante ciudadano. En alguna forma o misteriosa, que todavía no hemos logrado comprender, ¿Cuándo voté por él? ¿Cuándo votamos por él? en algún momento dimos nuestra anuencia, por eso llegó ese señor ahí. Y entonces, él dice, resolvimos, no sé, creo que 50 casos en un reto de 100 días que tuvimos y rompimos un récord mundial. Además, recuperamos 700,000 pesos de 55 personas, lo que te da a un promedio de 12,500 pesos Por cabeza. por cabeza. Y los hizo por ese método ¿De resarcimiento? del ese, ¿cómo se llama? Alternativo, ¿no? Solución alterna de conflictos. Solución alterna de conflictos. Bueno, De que les dijo, bueno, pues regrésame 12,500 pesos Y ahí muere. y ahí muere. Y en el caso de Pérez Mata aplicaría también es Pues vuelves a lo mismo, donde hay la misma razón, hay la misma solución. Entonces, claro que ahí el tema al final del día, y hay que verlo así, no hemos visto nosotros todavía la película completa porque no nos la han querido pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que en el momento en que así sea, en ese momento nosotros vamos a tener la posibilidad de definir en un sentido o en el otro qué va a suceder o qué debería suceder en este caso. ¿Por qué revivió este caso? Es una pregunta muy... ¿Por qué revivió? O sea, eso pasó hace 8 años. ¿Por qué revivió en esta época? ¿O por qué lo reviviste? Función de, ¿o en función de qué? O sea, No, mira. es que alguien dijo esto y... Tu servidor, algunas gentes me consideran ahí y van y
toman alguna opinión en algunos temas. Así sucedió en este tema. O sea, yo aclaro que no soy Quijote, ni mucho menos, pero van y me preguntan sobre el tema de la prescripción. Y van los de Zócalo, no va Vanguardia, aclaro. Entonces van y me dicen, oiga, dice el fiscal que están prescritos los delitos. Okay. Ese es el tema. Yo no... sí, esa es la respuesta. Ese es el origen. Entonces les digo, oye, espérate, mira, yo pienso, les digo, dame oportunidad de estudiar. O sea, evidentemente no lo sé todo, estoy muy lejos de eso. Y plantéame el problema y déjame lo estudio. Y me dice, no, es que el fiscal dice que el plazo de prescripción inicia desde que se consuman los delitos, que es en 2010, y consecuentemente ya pasó el plazo que señala la ley. Ya prescribió. Ya prescribió. Esa es originalmente esa es la cuestión primera. Entonces les digo, me pongo yo a estudiar, porque te repito, yo les agradezco mucho la forma tan generosa en que me tratas tú y Jorge Arturo, pero pues, obviamente uno sigue siendo página en blanco, y hay que estar leyendo, hay que estar estudiando, hay que buscar criterios de la Corte, y eso fue lo que hicimos. Encontramos el criterio, ahorita se los paso, se los hago saber, y creemos que ese criterio, en el caso concreto, aplica porque no es posible que inicie el cómputo de un término de prescripción cuando el delito ni siquiera técnicamente se ha actualizado, porque no se ha concluido la revisión de la cuenta pública. Exacto. Ese es mi argumento, nada más. Bueno, por lo tanto todavía no empieza el plazo de prescripción. Y por lo tanto, pues no. A ver, nada más son 3 años el plazo. Son 3 años desde que se tiene conocimiento. Sí. No desde que se consume el hecho. No, así están las leyes, Entonces, el tema es ese. Entonces fue en el 2011, pues prescribe en el 2014. Digo, bueno. Y van y me dicen, es que es por daño al erario público. Le digo, cabrón, espérame. Que yo sepa, y trato de estar al día, no existe un delito que se llame daño al erario público. Los datos que tú me das hace que se parezcan al peculado. Claro. El peculado... Desvío de recursos. Es desvío de la finalidad de un recurso público. Claro. Que no exige el delito ni el enriquecimiento de la gente. Por eso yo nunca he dicho que este amigo haya tomado un centavo, no me consta. Lo que sí consta, no tanto por mí, sino por lo que él plasma, Pérez Mata, en su denuncia, es que sí sale un recurso de una cuenta pública a una cuenta privada. Y como tú dijiste, lo movieron. Eso, así como tú lo dices, es correcto. Ese mover es el verbo rector del peculado. Técnicamente se llama distracción. ¿Sí? Entonces, distrajo para fines propios o ajenos. No exige que se enriquezca. No exige. No, eso es otro delito que se llama corrupción. Yo no dije nada de corrupción. Yo lo que dije simplemente que es un peculado. Punto. Déjame preguntarte. Ahorita el balón, ¿de qué lado de la cancha está? Está del lado de los diputados, que son los jefes de la Auditoría Superior. Está en manos de Plata por ser el auditor el que lleva el análisis de la cuenta pública. O del fiscal. ¿Cómo se llama? De la Fiscalía, por ser la que está enterada por las denuncias o por oficio o por lo que sea. O el Poder Judicial y su presidenta por ser, ¿cómo se llama? Pues la sucesora del organismo en donde pasó eso. Mira. O sea, ¿quién de 4 o 5 organismos son los que les toca seguir hasta el final el proceso? Vamos a tener una visión, ahí les va la palabra del domingo, holística o sistémica. Si hay un sistema estatal anticorrupción, y eso déjame saca el hachís. Holística. Que lo abarca todo. Que lo abarca todo. Entonces, la verdad es que cuando nos recetaron la erección, así se dice, la constitución de un sistema, fíjate, andamos muy Xavier Hollander, cuando nos recetaron la constitución o la erección de un sistema estatal anticorrupción, nos dijeron que el sistema está construido con el propósito de funcionar en conjunto. Entonces yo no vería ningún problema en que aquí, en la esfera de sus responsabilidades, cada una de las autoridades que tú mencionaste participara con lo que le corresponde en este hecho, de una manera o de otra. Porque aquí lo que es cierto, vuelvo a repetir, sin predicar responsabilidad para nadie, porque yo no soy el MP, yo no puedo acusar a nadie, pero sí puedo decir que hay datos que señalan claramente, que este recurso público termina en una cuenta de especulación financiera, punto. Y no lo digo yo, lo dice el propio presidente del tribunal cuando denuncia
¿Qué le Sí. pasó a eso? ¿Qué a él le pasó eso? Entonces, pues yo creo que ahí tengo un dato que me releva de conocer otras cosas. Sí, o sea, los hechos existieron reconocidos por el mismo autor. Dice un apotegma, un principio, un axioma forense, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Entonces, yo no tengo nada que discutir si el señor ha dicho, Yo deposité una lana es. en tal cuenta. que es lo que hemos dicho. Únicamente hemos tomado las afirmaciones que él ha hecho para predicar o deducir algunas cosas. Ni yo he pesquisado nada, ni yo he investigado nada, pero creo que tenemos derecho como ciudadanos a hacer algunas aseveraciones o a preguntarnos qué fue lo que pasó, qué es lo que estamos haciendo. ¿Y quién Nomás- debe hacer punta? ¿El fiscal anticorrupción? A él le corresponde. Por la forma en que se organizó. Por la el nuevo encomienda modelo. constitucional que tiene. Ah, La investigación de los delitos prevista en el artículo 21 constitucional, carnal, ujú. le toca a él. Es una chamba muy difícil porque el MP pues no tiene para dónde hacerse. Entonces, En eso del origen, es que para mí es muy importante, así como ustedes dicen Te voy que hay a- que seguir el dinero, bueno, la ruta del dinero. sí. Te voy a- Yo quiero seguir la ruta del poder. Bueno, te voy a Sí, decir de dónde es más sale. padre. Te voy a decir de dónde sale. No, nada más permíteme. Lo que dio origen es que te preguntan los de Zócalo que el fiscal, es una pregunta. El fiscal dijo que hasta así es correcto. Ah, bueno. Así es. Bueno. Y antes, Así- ese es el bueno, tema. antes te voy a decir ¿Me preguntan eso? Sí. que todo surge por una solicitud de información que hacen unos ciudadanos y en donde el IFAI autoriza que diga, obliga a la Auditoría Superior del Estado de Plata a publicar cientos de documentos que habían estado reservados y negados. Sí, así es. Bueno, y casualmente, y además los ponen en un sitio público de internet. Y Vanguardia, que era el que gestionó todo eso, es el primero que le entra a ese caso. Y él agarra especialmente el caso del FICREA. Y también entra lo de la megadeuda ahí. El Zócalo lo agarra tangencialmente. Pero el que le ha echado más ganas, incluso haciendo editoriales, buscando analizar, pues me imagino que es Arredondo, que también es abogado, que no sea tan bueno como tú, le echa ganas y empieza a cuestionar la actuación de cada uno de las autoridades. Arredondo, el que escribe. Sí, Vanguardia. Arredondo Cibaja. él ahora Cibaja. ahora él es el encargado de Vanguardia. Y entonces ahí empieza a moverse el asunto. Y luego fíjate, en ese periódico sistemáticamente te dicen, ya se va Miriam, ya viene uno nuevo, Sí. hasta te candidatean a Luna, ahora que se va a ir el amigo de mi carnal Robledo Sotomayor. El maestro. Bueno, y El maestro. el maestro. Y luego a Mary ya te lo ponen como el siguiente presidente del Poder Judicial, ¿no? O sea, todo es parte de un todo, como dices tú, viene del poder. Y hay un poder que anda buscando al Poder Judicial, ¿no? Hace, no sé, hace como 3 años, o 4 quizá, yo entrevisto ya era presidenta. Ah, sí. Yo entrevisto a Miriam. A Miriam. Y desde entonces, uno de los temas, y ahí está la hemeroteca, fue eso, el friquea. Incluso ella dice, no, yo estoy interiorizada en esto porque esto se tiene que aclarar y esto se tiene que hacer justicia y todo eso. Bueno, desde hace 3 o 4 años, la presidenta, o sea, sucesora de Pérez Mata, no ha podido hacer nada. Es decir, a mí me llama la atención que el fiscal lo haya dicho, oye, no, pues eso ya prescribió. Yo no sé si lo dijo para no entrarle o para protegerlo, o no sé si lo dijo para decir no lo voy a hacer, ¿no? Pero lo cierto es que esto, más que en la fiscalía, cae en el gobierno. Porque es lo mismo con López Obrador, lo criticaron mucho y bueno, pues ya dio línea para que le den para abajo lo de Baja California, ¿no? De alguna manera, ya se vio.
Aquí también yo creo que se debe dar líneas. Ya basta de proteger. Oye, ¿cómo es posible que Luna esté pidiendo ser el presidente del Poder Judicial? Por favor, hay que ver la historia de él. La historia de él, no solamente con los periódicos, sino con las leyendas urbanas que se dicen. Además es el sentido común, ya vamos agarrándonos con sentido común, ¿no? Yo porque, sí. Fíjate, no habrá una pregunta, no habrá, además de ustedes, no habrá otro cercano al gobernador que tenga un Yo no soy cercano al gobernador. No. Además de ustedes que son buenos, quise decir, además de ustedes que son buenos. Laguneros sí somos, ¿eh? Sí. Además de ustedes que son buenos, no habrá otro cercano al gobernador, con prestigio. Ya, dale. Mira, yo quiero pensar que en la academia, en La Laguna, en la Ibero, en la UANE, en la Facultad de Derecho, hay profesores, litigantes, abogados de trayectoria muy distinguida. No me toca enunciarlos porque pues no soy miembro de ningún colegio, pero creo que hay mucha gente. Ahora, otro tema que es importante y me gusta que el tema tome esa dirección. Mira, eso es parte del cavernarismo judicial que tenemos, ¿sí? Somos una sociedad atrasada, te he leído durante muchos años, y una de las cosas que te guían a ti en tus escritos, en tu forma de redactar, es la idea de transitar de una sociedad de obreros, de una sociedad manual, agrícola, solar, a una sociedad del conocimiento. Bueno, pero también hay que hacer evolucionar al Estado, a los poderes públicos. Tenemos las mismas fórmulas que hace 100 años para investir a un juzgador como tal. Fórmulas de hace 100 años, pero no nada más en Coahuila, a nivel federal. Y distancias de hace 100 años entre el ciudadano y ese juzgador acá arriba, con togas, te parece que va con todo, pero van en Mercedes, carnal. Por si no sabes, me toca a veces pasar por el poder, el edificio del Poder Judicial, que está ahí en Presidente Cárdenas. Y ¿cómo se llama? Un Mercedes ahí en el estacionamiento. Las demás marcas no me fijé. El Mercedes sí me llamó la atención. Pero son muchas marcas premium, ¿eh? No, pues todas son buenas. Lo que pasa es que no soy experto. Pero mira, hay un tema donde yo, y les repito, yo no formo parte de ningún organismo político, de ningún partido, para bien o para mal. Algunos dicen que para bien, otros que para mal, pero bueno, la verdad es que mis actividades profesionales, que es lo que me permite salir adelante con mis amigos, mis compañeros de la oficina, es lo que hacemos, ¿no? Pero fíjate que hago este comentario y lamento mucho no haber traído un par de textos que quería compartir con ustedes. El subdesarrollo político que tenemos como nación no puede ser resuelto, no puede ser remediado si antes no actualizamos el Poder Judicial a nivel nacional. Bueno, y a nivel estatal, fíjate. En Estados Unidos, y sirva el comentario, ahorita te cito el texto, y en alguna otra ocasión, si hay oportunidad, los traemos y los comentamos, yo creo que no está de más. Fíjate, Jorge, algunos jueces, sobre todo en la región centro, muy activos, muy dinámicos, muy comprometidos con su función. Iradier y ¿cuánto es Iradier? Soto Flores, Huerta y Homero Salinas promovieron juicios de amparo, y los cito porque son datos públicos, están en el juzgado quinto de distrito en Monclova, y ahí los ves tú en la lista. Ellos promovieron un par de amparos contra la confección de la lista de magistrados. Destaco este tema porque si algo necesitamos los justiciables, los ciudadanos, es una judicatura que tenga conocimiento, que sea profesional, que sea honesta, que tenga una formación, si no envidiable, por lo menos suficiente para atender, para resolver de una manera eficiente, eficaz, oportuna y justa las cuestiones judiciales. Hay que apuntar, como dice el checo más brillante que conozco, que es Franz Kafka, en el Proceso. Los asuntos judiciales, amigo Robledo, son tan estrujantes que a mucha gente le quitan el sueño. Ah, claro. Entonces, partiendo de eso, yo creo que tenemos derecho a reclamar, a pedir que los juzgadores de primera instancia, los magistrados, tengan una formación intachable,
un piso profesional mínimo donde se aseguren parámetros de honestidad, de desempeño, de capacidad. De capacidad. Y creo que no es mucho pedir. Experiencia, pero resulta... No es mucho pedir, más con los sueldos que se pagan, punto. Además. Así es, pero fíjate, voy para allá. Y por eso estoy citando, Michael Kominsky se llama el cuate que tiene un libro sobre el Poder Judicial. En la formación profesional que llevamos nosotros en México, los temas y problemas referentes al Poder Judicial son inexistentes. La formación del abogado es una formación técnica en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho familiar, en derecho penal, en derecho laboral, en derecho administrativo, pero nunca te tratan temas o problemas relacionados con la administración de la justicia. Qué curioso, a pesar de que es, en el caso de los litigantes, una parte o un campo de trabajo, pues, integral. Sí. Los norteamericanos tienen varias materias en su formación, se llama política judicial. Me iba a traer los textos. Y ahí te hablan en ese tema, de hecho, podrá alguna persona que nos vea, algún abogado, censurarme, y con razón. Se trata en derecho procesal civil, pero es acaso tema de una ficha o de dos. La organización judicial, la distribución de los partidos judiciales, las causas de competencia de los jueces de primera instancia, los magistrados, excusa, recusación, cosas de ese estilo. Pero el tema y el funcionamiento de un poder tan dinámico como el Poder Judicial no se trata. Se nos enseña básicamente en forma repetida los preceptos que regulan la calidad para ser ministro de la Corte, para ser nombrado juez de distrito, y obviamente nos recetamos el artículo 94 constitucional, que es la piedra angular del Poder Judicial Federal, y el 114, el 116, 118, que son las bases constitucionales de los poderes judiciales locales. Kominsky, al que yo me refiero con mucho respeto, porque es un académico norteamericano, creo que es de Yale, si mal no recuerdo, Michael Kominsky, tiene una obra que de eso se trata: Ética, Ingreso y Compensación del Poder Judicial. Y el hombre te va explicando cuál es el parámetro, por ejemplo, para fijar los sueldos. Y te fija 3 mecanismos. No son argumentos míos. Tengo la honestidad de decirte que estoy aprendiendo eso, lo voy viendo. Soy página en blanco. No me da pena decirlo, y menos con los amigos. Entonces, Kominsky te va explicando y te va diciendo cómo debe formar el Poder Judicial, cómo debe desempeñarse, cómo está el tema de la fijación de sueldos, el tema de las adscripciones, el tema de los pesos y contrapesos al interior del Poder Judicial. Hago la aclaración que los gringos no tienen adoptado el Consejo de la Judicatura, es un presidente de la Corte. ¿Sí? Allá no hay Consejo de la Judicatura, allá es la fórmula anterior que teníamos. Entonces, creo que mal que bien, el hecho de que hace un año el ahora presidente haya señalado como un dato puntual para ingresar este tema en la mente de los mexicanos, fíjate, que fue el tema de los sueldos, pues evidentemente son sueldos astronómicos, claro, los de los jueces. Comparados con el común de los mexicanos. Con el común de los mexicanos, ¿no? Entonces, los sueldos de la Judicatura Nacional, particularmente la federal, se parecen a los sueldos de los norteamericanos. Sí. Y estamos como 30 o 40% arriba, ya se los he platicado, de judicaturas añosas y centenarias como la francesa o la española, o una judicatura muy maciza, muy desarrollada, la judicatura chilena y la brasileña. Tan es así que allá han enjuiciado presidentes, aquí hemos sido incapaces. Hasta en Perú y en Guatemala. Hasta Perú y en Guatemala. Fíjate, hasta Guatemala. Te voy a preguntar, ya que estás abordando todo eso desglosado también. El presupuesto del Poder Judicial muy apenas se acerca o rebasa los 1,000 millones de pesos anuales. El Poder Legislativo lo supera fácilmente. Y son para atender a 25 diputados. El Poder Judicial atiende a 3 millones de ciudadanos coahuilenses a proteger su integridad física, patrimonio, su libertad, sus relaciones laborales, su patrimonio, el cumplimiento de los contratos, todo. Y no tienen máquinas de escribir, sí, no tienen computadoras viejas, de puntos, impresoras viejas, no pueden tener el número de salas que se requieren. Es correcto. Les van a pasar la Junta de Conciliación y Arbitraje, les van a volver
oral muchos de los juicios que tienen. Así es. Y entonces van a tener unas cargas gigantescas y sin presupuesto. Y entonces se quejan del rezago. O sea que dices, oye, mi juicio se tardó 8 meses en que me volvieran a hablar o que se moviera o lo que fuera, ¿no? Pero pues son demasiados asuntos, hay pocos jueces y no se moderniza el Poder Judicial. Y el dinero que se perdió en el FICREA era para las computadoras y para las impresoras y para cosas de esas, en teoría. Fíjate, el dinero nunca estorba, pero fíjate, has hecho un apunte efectivamente de lo que esperamos de un Poder Judicial que sea así, eficiente, eficaz, oportuno, justo, profesional, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? La verdad es que en Coahuila en particular, el presupuesto es un presupuesto muy magro, pero también porque partimos, y eso como sociedad hay que ponerlo en la mesa para discutirlo. ¿Por qué en Estados Unidos la justicia funciona? Y disculpen que sea pro-yanqui, como me dirán algunos, es novista. ¿Por qué funciona la justicia en Estados Unidos? Porque la justicia cuesta. Claro. Entonces, Claro. en México Igual que tenemos, igual que la educación, en México tenemos dogmas que a sol y a sombra sostenemos. Y un dogma es el de la gratuidad de la justicia. Eso hace que asuntos minúsculos de 2,000, 3, 4, 5,000 pesos se presenten ante la justicia y su procesamiento, su tratamiento sea tanto o más caro que lo que se va a reclamar. En Estados Unidos, la justicia negocial, el plea bargain, así se dice, es el pan nuestro de todos los días. De 100 procesos penales, más o menos 85 u 87 son los que se resuelven con plea bargain. Antes del juicio. Antes del juicio, con un arreglo. ¿Sí? Y es lo que las reformas penales de hace 10 años han pretendido divulgar entre los mexicanos, con muy pobres resultados. Hay que apuntarlos. Porque los medios se enfocan en decir, oye, pues este chavo que lo acabamos de agarrar y ya está fuera, pues sí, pero además falla el Ministerio Público y falla ¿cómo se llama? La reconstrucción de la escena del crimen y las pruebas y todo. Y entonces, y además, pues está la reparación del daño, ¿no? Entonces, pues sí, el que entra va saliendo. Pero creo que si eres reincidente, a la tercera sí te atoran, así parecido como si fuera Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una legislación. Hay que recordar que los gringos, en materia penal, que es donde, digamos que le entiendo, no me atrevo a decir que sé, aclaro. Los gringos tienen 3 delitos. La misdemeanor, que es una falta menor, la felony y los crímenes. Esa es la clasificación que tienen. Entonces, felony y misdemeanor son asuntos que arreglas ahí en el Ministerio Público. Entonces, en California... Los otros van a juicio. Los otros van a juicio. Pero en California hicieron hace unos 25 años, en mi opinión, una sandez. O sea, no crean que en todo pienso que los gringos se aciertan. Y sacaron una legislación que se llamaba 3 strikes and you are out. Así se llama. Entonces, en California... ¿Qué en mexicano? ¿Qué es... Tres strikes y te poncho. Entonces quiere decir que Robledo no puede cometer 3 delitos menores. Sí. Porque al cuarto vas al bote, aunque sean delitos menores. ¿Y qué hicieron los gringos? Llenaron las cárceles, que era parte del esquema, un esquema de corrupción, porque las cárceles están concesionadas. Entonces tienes un tipo guardado y le tienes que pagar. Entonces, a la compañía dueña de la cárcel. Entonces, ¿qué sucedió en California? Que esa legislación supuestamente muy dura, lo que hizo fue llenar las cárceles, no de inocentes, pero sí de gente que admitía en el hecho que cometieron una infracción de tránsito, un pleito en una cantina, que llevaba 2 strikes. En 2 strikes. En Estados Unidos, por ejemplo, cosa que no sabemos, y me asumo como tal, si vas a un burdel, vas a un contrato, y el contrato es que tú vas a ver. Como decía el abogado del diablo, ve, pero no toques. Prueba, pero no goces. Ahí me remito a lo que dice Michael en el abogado del diablo. Entonces vas tú a un burdel de estos y pues caramba, si vienes del profundo Coahuila, güey,
pasa la damisela, y más si es una mulatona, o sea, así, rimbombante, y te detienen, carnal, y vas al bote, y en nuestra idiosincrasia, sí, pues yo vengo aquí a eso, remember la jirafa, el búfalo, estaba yo jovencillo, ¿no? Pero ya íbamos a ver. Entonces, es lo más natural, ¿no? Allá vas. Te platicaron. Y me platicaron. Entonces, ahí No vas se al vale bote, ¿no? tocar No se vale tocar. Entonces, sí es un sistema donde uno tiene que, en el tema del Poder Judicial, que reformularse muchas cuestiones. Una es la gratuidad de la justicia. Hay gente que litiga por 5,000 pesos. Increíble, increíble. Hay que fomentar el uso de mecanismos alternos, pero de veras. Y sobre todo, ese tipo de mecanismos tienen que enraizar en la gente. La gente debe de enraizar el espíritu de resolver un problema, no de vengarse de otra persona. Sí, o sea, lo vende que dices, no, mira, me vio la cara, al bote, aunque Sí, pierda mi dinero, así pero al es. bote. Y lo que te ofrece el otro es, bueno, pues te quité 10,000 pesos, ahí están tus 10,000, y ahí muere, ¿no? Sí, pero la verdad es que no Ese estamos es el preparados como restaurativo. sociedad para ese tipo de Hay una un cosa- sistema de restauración, es correcto. Hay una cosa que, bueno, además no te lo pido, que tú como abogado y además hablando como abogado, lo digas. Soy tu amigo, Robledo. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante en la justicia mexicana es que el poder legislativo, el que nos representa a todos, y el poder judicial que nos protege a todos de las malandronadas de otros, Sí, no es injusticia. pues están supeditados al poder ejecutivo. Tenemos que darle su carta de mayoría de edad al Poder Judicial. Exacto. En ese sentido. Que sea, mira, cuando empezó el tema de los sueldos, yo leía con mucha atención a algunos personajes de la vida pública, López Dóriga, entre otros, que decían que ahora ya no iba a haber contrapesos. Pues nunca ha habido. O sea, lo que queremos es que el Poder Judicial alcance, el federal y el común, su mayoría de edad y que ejerza cabalmente las encomiendas que una ley, que formalmente la Constitución le encomienda. Que no sea el Poder Judicial fetiche, objeto, sí, de la manipulación de los poderes públicos, particularmente para cosas como las que tristemente hemos visto aquí estos años. Sí, pero déjame preguntarte más bien. Tú dices que crezca, o sea, que se desarrolle, que ya sea un adulto el poder Pues judicial. Pero ¿a quién le corresponde? En la realidad, no en lo que digan las leyes. O Comiskey. Sí. ¿A quién le corresponde generar eso? Mira, Pérez Mata, finalmente era un empleado. Sí. No era el presidente de un poder, era un empleado y el patrón responde al nombre de Rubén Moreira Valdés. ¿A quién le corresponde? Estos, no, mientras de que los ponga el gobernador, se está hablando que no creo que el próximo presidente va a ser ciudadano, ¿o sí? ¿El profesor presidente de dónde? Del Poder Judicial. No. Mira. No tenemos de esos, todos son del PRI. Yo decía lo siguiente ahorita. Está Iván Garza, está el otro Homero. Mira, yo decía ahorita, Luna. hacía un comentario, ¿no? Mary. Y hacía el comentario como una suerte de desiderata, un sueño, Misma una amiga. ilusión. Porque yo creo que, primero, repito, para mal o para bien, López Obrador puso en la mesa el tema del Poder Judicial. Uh-huh. Y ahorita está peleando con él, no Sí, lo quiere. Temas y problemas, claro, temas y problemas que pasaban de largo para el ciudadano común y para los medios en general. Tú alguna vez lo has apuntado, y qué bueno que traemos estos temas porque resulta que no los discutimos. Fíjate que los partidos políticos, todos, en sus programas o en sus declaraciones de principios, pasan de largo La justicia. el tema de la justicia. Y si tú te fijas, tal vez es un tema cultural sin hacer parangón con lo que dijo el ínclito, circunspecto y notable expresidente Peña Nieto. ¿Verdad? Una cuestión cultural, no. Creo que tal vez estamos tan adiestrados, tan amancebados con el tema de que la justicia es una justicia aún virreinal. Uh-huh. De cúmplase, pero no se observe. Ujú. Que estamos acostumbrados a que el texto de la ley dice una cosa Y nosotros y la somos realidad otros. hace Dice otra. ¿eh?
que estamos acostumbrados a que la norma padezca anemia recurrente. Que si se tratara de una carrera pedestre, fuera efectivamente muy bien pertrechada con su short, con su camisa dry fit, con la gorra, pero que no tenga energía para avanzar más de 4 o 5 pasos. Y a veces me da la impresión que nuestro Poder Judicial, en general, el federal no tanto, pero los estados sí, es como ese corredor anémico, muy bonito, muy adornado, con una camisa correcta, con la gorra, pero sin energía, sin fuerza. Es algo así como regalarte una notaría, ¿no? Sí, más o menos, exacto. De que dicen, ten para que hagas un negocio. Ahora tú que me fuiste tan fiel, tan acuate, tan buena onda. ¿Eres abogado? Sí, güey, tengo una notaría. Ah, no, pues hay un hoyo de magistrado o de juez y luego vas a ser magistrado. Y entonces aquí que eras, no, pues era el chalán del despacho, pero ya te puse de magistrado. Fíjate. Y luego el otro, eras quién sabe qué, pues ahí estás de magistrado. Y dicen los abogados viejos. 2 elecciones seguidas, güey, en Torreón. Y bolas, vete de magistrado. Bueno, dicen los abogados viejos, con los que tu servidor se identifica mucho, porque ya voy para allá. Uh-huh. Espero llegar. Abogado que no es necesario, se hace notario. Es muy buena esa. No es mía. Es muy buena esa. Es de abogados viejos. La verdad es que tuve la fortuna de andar de la mano de muchos abogados viejos y así cuando pasaban estas cosas, así decían. Yo te la complemento con que abogado que es amigo del tomador de decisiones, es magistrado. Ah, güey, pues cerramos el como en el caso que acabas de nombrar del nótese, ¿cómo le digo? El señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Nótese, para que no me vayan a decir que soy anti-4T. Finalmente se está peleando porque quiere que depende el Poder Judicial de él. Que no queremos eso, ¿eh? No. Es una lucha por la hegemonía. Exacto. A mí no me gusta ese Poder Judicial porque me da las contras. Pues lo cambio y lo va a lograr, vas a ver, lo va a lograr. ¿Y por qué? Porque esa es la tentación del poder. Mira, ¿qué le cuesta a los gobernantes? Es una expresión mía. ¿Qué les cuesta a los gobernantes? Elegir lo mejorcito. Mira, si escoges un honesto en un peligro te juzga por peculado, sí, por algo así. Pero que se pongan a pensar en esto. Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, lo que yo decía el martes, no puede presumir Andrés Manuel López Obrador de ser honesto cuando está rodeado de puros corruptos. Nombres, Bartlett, Ebrard. No te van a faltar de esos, güey. Sí. Está Padierna, está exacto, Monreal. Pero mira, fíjate, yo ahorita no logré desarrollar el argumento, pero va para allá. Mira, ¿qué necesitamos? Y ojalá que esta inercia, que es momentánea, ojalá que no sea así, que esta inercia sobre la revisión del Poder Judicial se conserve. Y los órganos, que en este caso son los partidos políticos, retomen y se replanteen la justicia. El tema de la justicia, por un lado. Por otro, ¿por qué los partidos, Robledo? ¿Por qué, Jorge? Mira, ahorita citaba yo el caso de 2 señores jueces de la región centro que quieren legítimamente ser magistrados. Que los metan en la lista. Que los metan en la lista. Pero resulta que el que hace la ley hace la trampa. Que la constitución política local no tiene una condición especial o no hace una referencia particular a la pertenencia al cuerpo de jueces. Uh-huh. O sea, no hay una condición de que seas juez para que esté en la lista. ¿Sí? Entonces, por eso decía yo que las convocatorias son muy amplias y entra prácticamente cualquiera, hasta un egresado, ¿sí? O alguien que no haya ejercido, la abogacía. Digo, cosa bastante seria porque se deciden cosas bastante graves, ¿no? Claro. Lo que tú le apuntaste. Entonces, habría que empezar como en algunos otros estados, no tengo ahorita el nombre, pero me comprometo a hacérselos llegar. En algunos estados es paritaria la designación. Échate la palabra, canal. Paritaria. Uh-huh. Es decir, alguien de la judicatura, raza que ha trabajado de juez, y alguien que nombre el poder. Entonces, ahí más o menos le vas mezclando, ¿verdad? Uh-huh. No abdicas, el poder siempre tiende a tener más poder, claro. Pero más o menos le vas dando ahí, como dicen los pochos, mixeado. Sí. Entonces, medio ciudadano. Entonces,
sobre todo le das estímulo a la gente que forma parte del cuerpo de jueces que probablemente en algún momento va a llegar a ser magistrado. Les gustaría, sí. No, pues aquí no, ¿verdad? Van a llegar a ser magistrado el día que tenga un amigo gobernador. Bueno, esa Mientras se queda de juez. ese es el silogismo que todos tienen. ¿Y qué sucede? Suceden dos cosas, como en cualquier empresa, eso lo hemos señalado. O te haces un cínico redomado, un ladrón con nombramiento. O eres un apático que llega al juzgado a las 11 o 12 de realizar otras funciones, algunas veces docentes, otras particulares. Desde luego que no estás, lo que pasa ahorita, ¿verdad? No, claro que no me refiero a eso. Sí, son casos, Son casos hipotéticos. Aparte, como dice la autoridad, aislados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Pues no vamos a tener un juzgador que esté comprometido con la función. El juzgador también tiene que llevar el pan a su casa. También tiene que tener, además del beneplácito profesional, un beneplácito económico. Tiene ganas de una garrita, de una corbatita. Mercedes. A lo mejor no es Mercedes, pero sí un carrito más o menos decoroso, ¿no? Y aquí hay un estudio que acaban de publicar hace cosa de un mes. Ahorita se los comento. Los jueces de Coahuila están abajo de la media nacional. Y los magistrados están en el top 5. Entonces, hay una desproporción entre unos y otros. Sí. Entonces, yo creo que todos estos temas de la judicatura... Hasta en los jueces hay categorías, ¿no? Sí, pero hay que propugnar, porque más que un tema de coyuntura o de ocasión, es un tema que nos va a definir como sociedad y como Estado. Vamos a seguir, como te digo, en mi opinión, con niveles o con estilos de estados cavernarios, ¿sí? De horca y cuchillo, de garrote vil. Entonces, la verdad es que no queremos eso, y la verdad es que también es cierto, como seguramente en algún análisis lo habrán apuntado, no podemos aspirar a ser una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, que en el discurso es correcto, si no tenemos órganos que garanticen que esos derechos se respeten. Se han respetado. Entonces, no se van a respetar si no tenemos jueces o una judicatura maciza, firme, eficiente, honrada, capaz, profesional, corresponsable, que aspire en algún momento a ejercer el mayor encargo que puede ser una magistratura. Bueno, ya nos están corriendo. Otra vez. Un Bueno. resumen que sigue en el caso FICREA. Pues que se pronuncien las autoridades, concretamente el fiscal, que nos diga si va a seguir o no la investigación. Él es el que le toca. Fiscal. Y en el caso concreto, anticorrupción, el holístico. Y en el caso particular, el holístico Flores Mier, está chido ¿A ese. Flores Mier le corresponde eso? Claro. Sí. Bueno, es el pues, holístico. a mí me preguntaron, yo contesto. No, ¿no? hombre, pues, exacto. ya usted sabe lo que va a pasar. Ese muchachito, la verdad es que lo deben de meter al Montessori o alguna cosa así, porque oye, puso una demanda, eso salió, ya ni me acuerdo en qué pueblito. Y se la rechazaron, Allende, y se la rechazaron porque según allá iba mal planteada. Lo único que él dice es que no explica nada, nomás dice, no, es que sí va bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No, nadie explica eso. Él es abogado. No salió conmigo, no lo ubico, no sé. No, parece que no es abogado. Yo creo que sí, debe serlo, ¿no? Si no, no puede desempeñar el encargo. No puede ser fiscal ciudadano. Si no es abogado. Nada más con lo puro ciudadano. Debe ser abogado. Debe ser abogado. Bueno, yo ya digo que con pero eso. además son como chorrocientos consejeros y chorrocientos abogados ahí, o sea, es un staff enorme y un presupuesto gigante. Para la anticorrupción. Claro, ¿tampoco creías que era el solío? Pues si Miriam no le llevó como 1 millón de hojas de la cosa es el Infonavit, ¿te acuerdas que nos Después de tener, platicaste de primicia? No debemos ser tan gachos con este muchachito Jesús Flores Mier, porque después de tener a Pérez Mata como presidente, al presidente del Poder Judicial, a esta Marester como la fiscalizadora, ya. ¿Cómo se llamaba? La Contralora. La Contralora, sí, la función pública. Pues ya, ¿qué podemos esperar, hermano? Javier Villarreal de tesorero. De tesorero. Eso es lo que pudiste haber esperado. Sí, y el otro, sí. Jorge Torres. Jorge Torres de gobernador, maestro. Y de tesorero. Y uno de los cómplices, Lito Ramos, de presidente municipal. Bueno, no. Pues bueno, ojalá y se haga un milagro y que hagan que resarza, así se dice, ¿no? Sí, es correcto. Que devuelva la lana. Oye, los saberes. Oye, aprovechando que eres experto
en Soy derecho. página en blanco, amigo. Bueno, ¿De acuerdo? Porque... acaban de sentenciar al Chapo Ah, sí. y le quitaron todo su dinero y dicen que le van a quitar 12,000 millones. Y hay personajes mexicanos que dicen que, pues, que no se los queda Estados Unidos, que nos devuelvan, ¿verdad? Y Pero el que luchó por la chuleta se queda con ella, pues fueron los gringos. Aquí el Chapo, con los secretarios de gobernación, con los jefes no, policiales, sí, eso sí lo se sabemos. ponía de acuerdo. No, y yo no decía había- porque recordé Era que empleador. Era empleador. recordé el caso de Jorge Torres y Javier Villarreal, a Mm. los que también les quitaron el dinero, incluso a Rolando, que dijeron los gringos que lo sacaron del gobierno de Forma Coahuila. ilícita, sí. Mira, la verdad es que ahí en ese tema te anticipo que el Estado puede haber comparecido como víctima. Ujú. En Estados Unidos eso es permisible. Pero no lo hicieron, no lo quisieron hacer. Ah, no. El niño azul, ahora Nanaya. Moreno, ahora no, no. ahora Moreno. El niño Moreno, Luis Fernando. Luis Fernando, Salazar. fue con sus documentos de senador y vino a recabar la autorización del gobernador para intervenir como víctimas en eso. Y le dijeron que no. Entonces, la posibilidad de recibir ese dinero se perdió porque el Estado no quiso aparecer como víctima, alegando que esos centavos jamás habían salido El gobernador Rubén Moreira. Ah, ok. de los fondos públicos. Porque sería comparable con lo de Chihuahua y la Coneja. Que Sí, que es Chihuahua exactamente lo mismo. se anda, dice que es víctima. Que el gobierno de Chihuahua representa a los Mira. ciudadanos y que es víctima y que entonces sí tiene derecho de andar. Dentro, detrás dentro de las cosas que la Corte ha hecho buenas, a mi juicio, una de ellas fue darle la categoría de víctima a entidades Ujú. y a organismos. Entonces, con esa consideración que la Corte ha hecho, que es del 2014, acudimos con esa, promovimos un amparo contra la megadeuda, o sea, lo digo, nos contrató Rosendo, nos pagó, claro, argumentando justamente que una asociación civil Puede ser víctima. puede ser víctima, y así se planteó y así lo admitió el juzgado de distrito. Pero bueno, son de las muchas cosas. Yo, antes de retirarme, vuelvo a agradecerles las atenciones, Jorge, a ti, Robledo, y la primera oportunidad que me traigo a Comiskey, a Chemiskey y a otras gentes para ver o analizar temas que nos deben interesar a todos, como es el funcionamiento más adecuado del Poder Judicial. Yo te agradezco, y aunque sea la tercera, no será la última, porque déjame decirte una cosa. Yo conozco muchos abogados, pero no están dispuestos a venir a hablar sus puntos de vista. No, y aparte no Sí. hablan tan claro, o sea, son más rebuscados, Sí, o no, más además, elegantes en su ellos- forma de expresarse, según ellos. Más técnicos. Que yo no les No, entiendo. pues yo trato de ser llano, que la gente Exacto, entienda para el que la problema, gente ¿no? entienda. Pues aquí tienen a Gerardo Pérez Pérez, que nos acompañó. Yo creo que nos quedó claro lo de FICREA, yo creo que nos quedó claro lo de la justicia, yo creo que nos quedó claro todas estas cosas que ya se han repetido, pero ahorita las juntamos y nos hizo favor de llevarnos por el camino ese de los asegúnes. Yo les agradezco mucho, le agradezco y aprecio mucho que haya venido Gerardo Pérez Pérez, y los invitamos para el próximo martes, y pásela bien este fin de semana. Bueno, muy amables. Muchas gracias y seguramente no será la última porque en realidad siempre la opinión de un experto apoya para la formación de la opinión tanto de los opinadores como de la audiencia, que es a quienes buscamos que generen sus propias conclusiones, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos Al que nos está a quienes molestando todo hacen el día. posible la transmisión, al productor Rafael Izquierdo, a nuestro director Félix Riojas Aguayo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.